Hay diferentes razones por las que alguien se vuelve famoso. Por ejemplo, ¿cuántos saben su nombre? O las personas con quien sale, o las cosas que ha hecho. Sí, o podrías ver otras cosas como los seguidores que tiene en Instagram. Por ejemplo, yo tengo muchos más seguidores que Ben, de hecho. acuerdo? La verdad no me importan esas cosas mucho, pero... Claro, sí, solo para dar un ejemplo, hay que saber que Pikachu tiene como 100,000 seguidores más que Jason, entonces... Verás, he Sí. pensado en ello y no es un buen ejemplo. Las personas Sí. ya no usan Instagram. No, yo creo que sí usan Ya pasó de Instagram. moda. Yo lo uso. Dan, ¿tú usas Instagram? Sí. Dan lo usa, Sí, yo lo uso. bueno, sí. Sí. Si consideras a todos los que han Claro, lo vivido, usan. se puede decir que Jesucristo es el más famoso. Jesús es tan famoso que su nombre se usa indebidamente. No se usa el nombre de nadie más de esta forma. ¡Oh, Benedict Cumberbatch! ¡Taylor Swift! ¡Ah! ¡Justin Bieber, esto quema! ¡Pikachu! Considera esto un minuto. La vida de Jesús divide nuestra historia. Los calendarios se basan en su vida. La historia se divide en dos eras principales. Hace poco usábamos AC y AD. AC significa antes de Cristo y AD es latín para Anno Domini, es decir, año de nuestro Señor. Es difícil no ver su influencia. Se han cantado más canciones, creado más pinturas y escrito más libros sobre Jesús que sobre nadie más. La revista Time lo nombró la persona más importante en la historia. Música, porque me fascina la música y sí, mi sueño es crecer en eso. Por ayudar a los demás. Por dejar una huella en el mundo o ser presidente de mi país. No, yo veo más la fama como una consecuencia más que como un objetivo. No me gustaría ser famosa. Por ser un fotógrafo, pero tomar fotografías que peguen demasiado, o sea, históricamente. Para cambiar cosas en la sociedad. Me gustaría mucho ser reconocido en alguien que tiene influencia o injerencia en la educación. Por investigaciones científicas. Por ayudar a la gente. Creo que no me gustaría ser famosa, porque uno tiene mucha presión, entonces uno no puede tener una vida tranquilo, no sé. ¿Qué tal? Nosotros estamos en camino a Israel. Sí. ¡Qué emocionante! Oí que hay comida deliciosa en Israel. No, sí, también es donde vivió Jesús. Es la Cierto, razón por la que sí, vamos. por Y eso si vamos. podemos probar la comida, Sí. es también fabuloso. ¡Súper! Tal vez te preguntas por qué pasamos tanto tiempo hablando de Jesús. Primero, la vida, muerte y resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana. Y la resurrección de Jesús no solo sugiere que Dios existe, también que Dios debe ser visto y entendido a través de Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Y qué evidencia histórica existe de su vida, muerte y resurrección? Cuando se trata de la pregunta de la existencia de Jesús, no hay historiadores serios que sugieran que el hombre Jesús no vivió. Hay más menciones de Jesús en la literatura antigua que de Tiberio César, emperador romano en esos tiempos. Y un historiador del primer siglo, Josefo, que no era cristiano, describió a Jesús como un hombre sabio, un maestro y hacedor de cosas maravillosas. A Jesús también lo mencionan otros historiadores como Tácito y Suetonio. Entonces, hay evidencia fuera del Nuevo Testamento de que Jesús vivió aquí en Israel. Pero mucha evidencia de las cosas que Jesús dijo e hizo es por testimonios registrados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una colección de libros y cartas que componen gran parte de la Biblia. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que fue escrito antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo, después de su nacimiento. 4 de estos libros, los Evangelios, fueron escritos específicamente sobre la vida de Jesús por relatos de testigos. Claro que el Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo, así que es bueno preguntar cómo sabemos que lo que tenemos ahora no ha cambiado con los años. Y podemos encontrar la respuesta en una ciencia llamada crítica textual. Peter y Jassy nos explicarán. Bien, la crítica textual compara manuscritos antiguos para descubrir la redacción original. Básicamente, entre más copias de un manuscrito haya, y más cerca estén de la fecha del manuscrito original, más seguros podemos estar. Por ejemplo, Heródoto y Tucídides fueron historiadores en el siglo V a.C. Las primeras copias de sus escritos datan del 900 después de Cristo.
Hay un intervalo de más de 1300 años y hay 8 copias de sus escritos, pero ningún académico pondría en duda de que los escritos han llegado a nosotros en una forma fiel a los originales. Y este es el caso de muchas otras obras antiguas. Por ejemplo, la historia romana de Livio, intervalo 900 años con 20 copias. La guerra de las Galias de César, intervalo de 950 años con 9 a 10 copias. Y Tácito, intervalo de 1000 años con solo 20 copias. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y lo que vemos es que el intervalo es significativamente más corto. Fue escrito entre el 40 y 100 después de Cristo. Y los primeros manuscritos fueron escritos en 130 después de Cristo. Y existen 5.309 manuscritos griegos, 10.000 en latín y 9.300 de otros. Lo que hace al Nuevo Testamento único entre otros libros antiguos. Crítica textual. F.J. Hort dijo esto. Con la variedad y con la evidencia con que se cuenta, el texto del Nuevo Testamento resalta sin comparación alguna entre otras escrituras antiguas. Así, podemos estar seguros de lo escrito en el Nuevo Testamento. Lo que sabemos por el Nuevo Testamento y otros medios es que Jesús era un hombre judío. Nació aquí en Israel en el siglo I. Vivió como nosotros. Comió, durmió, rió y lloró. Y tal vez caminó por senderos no lejos de aquí. Muchos en la actualidad dirían, de acuerdo. Vivió y tal vez fue un gran maestro religioso, pero no más que eso. Pero hay evidencia que sugiere que Jesús era más que solo un gran maestro religioso. La primera evidencia que revisaremos es lo que dijo de sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo de sí mismo? Mientras otros líderes religiosos dirían, esta es la verdad, Jesús dice, yo soy la verdad. Y cuando otros podrían decir, así tendrás una vida plena, Jesús dice, yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es como decir, yo soy quien puede saciar el hambre espiritual en tu corazón. Todos llevamos dentro culpa, preocupación, miedo o ansiedad. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Jesús dijo, quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el corazón del cristianismo hay un mensaje de perdón. En muchas ocasiones Jesús dijo, tus pecados quedan perdonados. Por esto los líderes religiosos se ponían furiosos, porque sabían que solo Dios puede perdonar. Que Jesús dijera algo como eso, era ponerse en el mismo lugar que Dios. Una de las declaraciones más directas que Jesús hizo está en el Evangelio de Juan. Dijo, el Padre y yo somos uno. Cuando los líderes lo escucharon, estaban tan enojados que querían apedrearlo. Pero antes de que lo hicieran, Jesús dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Aquellos a su alrededor, que lo escucharon y se oponían a él, dijeron, te haces pasar por Dios. Me hace pensar en lo que Bono dijo cuando le preguntaron de Jesús. Espera, no creo que todos conozcan a Bono. ¿Bono? Sí, es el cantante de U2. Todo el mundo lo conoce. Me refiero a los más jóvenes, tal vez los más grandes, como tú y Timmy aquí. Pero los más jóvenes, Dan, ¿conoces a Bono? Sí. Sí, ¿ves? Es el tío del que Ben habla siempre, ¿no? Ahí lo tienes. No tiene idea. A Bono le preguntaron en una entrevista sobre su fe en Jesús. El reportero dijo, Cristo está entre los más grandes pensadores o maestros religiosos, pero hijo de Dios, ¿no es algo inverosímil? Bono contestó, no creo poder librarnos fácilmente y decir que fue un gran pensador o filósofo, porque de hecho, él siempre dijo que fue el Mesías. Por eso fue crucificado. Fue crucificado porque dijo que era el Hijo de Dios. Desde mi punto de vista, era el Hijo de Dios o un lunático. Y me resulta difícil aceptar que todos los millones de vidas, la mitad de la Tierra por casi 2000 años, hayan sido tocadas e inspiradas por un lunático. Yo no lo creo. Porque era un gran orador. Tenía un poder así de mover a las masas. Yo diría que las obras que hizo influyó mucho en que sea famoso. Porque mucha gente deposita todo lo que no tiene respuestas en él. Siento que él tenía un talento muy cañón para comunicarse. Fue revolucionario en cuanto al amor, el tema del amor. Es como si hubiera creado una propia filosofía de cómo el humano debe de llevar su vida. Porque es alguien que cambió el mundo. Por haber sido uno de los primeros revolucionarios en el mundo. Por tratar bien a las personas.
por ayudar a la gente. Bueno, la Biblia es el libro más leído del mundo, así que él es el protagonista. Como la perspectiva que tienen las personas sobre la persona que era y las acciones que hacía. Creo que es por lo que inspira. Porque marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y creo que eso hace que él de alguna manera sea una de las personas más influyentes e históricas que ha pisado la tierra. Hola, ¿cómo están? Continuamos nuestro viaje en autobús y estamos llegando a Nazaret. Ha cambiado mucho, pero aquí es donde Jesús creció. Es grandioso. Iremos por comida. Oh, sí, vamos a ir por la comida. Iremos por comida. Ha sido un largo viaje. Y la noticia es que encontramos un lugar para comer y filmar las siguientes tomas. Ahí está el equipo. Perfecto. Y ahí está la comida. ¿Ven? ¿Está feliz? Será grandioso. Creo que si examinas todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo, está claro que hizo esa afirmación, que era una persona cuya entidad era Dios. Es una afirmación muy grande que debe ponerse a prueba. Vamos a revisar qué evidencia hay que la apoye. De lo primero que te das cuenta cuando lees sobre Jesús es que tuvo una vida milagrosa. Convirtió el agua en vino en una boda, multiplicó el pan para alimentar a miles y sanó a los enfermos. Estamos viajando con el equipo hoy. Será un gran día y hay mucha expectativa. Mira, el mar de Galilea. Ese es el mar de Galilea. No sé si es del tamaño que creí, no lo sé. Miles de personas se reunieron en esta montaña para escuchar a Jesús dar una enseñanza muy famosa, el Sermón del Monte. En este mensaje dijo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amen a sus enemigos. Las enseñanzas de Jesús han sido fundamento para culturas y civilizaciones occidentales. Muchas de las leyes que tenemos se basaron en sus enseñanzas. Después de 2000 años, aún no han sido mejoradas. Un momento favorito mío sobre la vida de Jesús fue escrito en el Nuevo Testamento por un amigo de Jesús, Mateo. Un hombre que sufrió lepra se acercó a Jesús pidiéndole sanación. La lepra es una enfermedad horrenda. Destruye terminaciones nerviosas, causa desfiguramiento y pérdida de miembros. Los leprosos eran marginados, a algunos les daba miedo acercarse a ellos. Este hombre estaba desesperado y se arrodilló suplicándole a Jesús que lo sanara. Y Jesús extendió su mano y lo tocó, que es algo que nadie más habría hecho. Y al instante, la lepra desapareció. Esta es una gran demostración del carácter de Jesús. No solo Jesús lo sanó milagrosamente, estuvo dispuesto a tocarlo cuando nadie más lo haría. Jesús pasaba tiempo con marginados sociales y la opinión popular no controlaba cómo actuaba o trataba a otros. Era amigo de los marginados y de aquellos que se pensaría que Dios no podría amar. La revista Time lo nombró el símbolo más representativo de la pureza, la abnegación y el amor en la historia de la humanidad occidental. Muy bien, aunque la fuente principal de información sobre Jesús está en el Nuevo Testamento, hay referencias de Jesús en el Antiguo Testamento. Y esa es la siguiente evidencia que vamos a revisar: el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Detalles de la vida de Jesús se predijeron con anterioridad. No ha habido nadie en la historia que haya tenido toda una colección de libros escritos antes de nacer. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento, tales como dónde crecería o la familia donde nacería. En algún momento cumplió 29 profecías en un día. Después de escuchar algo así, podrías estar pensando, tal vez Jesús era un estafador que pretendía engañar deliberadamente. Pudo haber leído todas estas profecías y se propuso hacer lo que decían que debía hacer. Pero hay dos problemas con esta teoría. El primero es el número de profecías que cumplió. Y el segundo es el hecho de que, humanamente hablando, no tenía control sobre muchas de estas cosas. De hecho, había profecías sobre la forma exacta en que moriría, el lugar de su sepultura y el lugar de su nacimiento. Al difundirse noticias sobre Jesús, su mensaje de perdón, su amor por los marginados y los milagros que realizó, venían personas de todos los lados a verlo. Pero los líderes religiosos y políticos se vieron amenazados por su popularidad e hicieron que lo arrestaran y lo mataran. Lo entregaron a los oficiales romanos y lo enjuiciaron como un rebelde contra Roma. El gobernador romano Poncio Pilato lo interrogó y dijo que no encontraba nada en su contra. Pero había tanta presión de las masas que cedió y entregó a Jesús para ser ejecutado en crucifixión. Pusieron clavos en sus manos y pies, lo colgaron en una cruz para morir con criminales a cada costado,
fue pronunciado muerto por los verdugos romanos. Su cuerpo fue bajado de la cruz y puesto en una tumba en un lugar conocido, afuera de Jerusalén. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la historia de la vida de Jesús no termina ahí. Uy, no sé, yo creo, no sé mucho, pero creo que, y bueno, es el Hijo de Dios. Uy, yo creo que esa respuesta es muy variada, o sea... ¿El Hijo de Dios? Uy, no sé. La mejor persona que pudo haber existido por la bondad que tenía y el bien que hacía. La gente piensa que es alguien a quien seguir. La verdad, me falta información para poder responderla bien. Aquella persona que vino para librar los pecados de la humanidad. Un Dios, un amigo, compañero. La verdad no sé. Un ser al que debemos idolatrar por habernos creado, es lo que dice. Supuestamente el Salvador que va a volver algún día, no sé. Depende de la religión y el lugar en el planeta que lo preguntes, pero pues básicamente fue quien dividió la historia. La evidencia final que revisaremos es Jesús conquistando la muerte. La resurrección física de Jesús es el pilar del cristianismo. Y esto es importante para todos porque todos moriremos. Cuando vas a un funeral y ves cómo bajan el ataúd a la tierra, parece el final absoluto. Y lo es. Sin embargo, Jesús murió, fue sepultado en una tumba y luego resucitó. Lo que significa que la tumba perdió su poder y la muerte fue conquistada. Yo crecí en una familia donde no había fe, ni religión, ni Dios, ni oración, ni Biblia. Era algo de lo que no se hablaba. Mi padre era tan ateo que cuando mi hermano mayor nació unos años antes que yo, se llamó Mateo y dijo, no quiero que se escriba con una T, para que no sea bíblico, no quiero que se escriba como en la Biblia. En su acta de nacimiento su nombre está escrito con 2 T's. Cuando tenía 17 en la preparatoria, conocí a alguien llamado Chris en la clase de carpintería. Él se acercó a mí y dijo, escucha, Chris era un Don Juan, narcotraficante, todas esas cosas. Lo sé porque salía con él y él dijo, escucha, mi vida ha cambiado por Jesús. Y pensé, ¿qué es todo esto? Así empecé a explorar como escéptico, ya que lo era cuando Chris empezó a hablarme sobre el cristianismo. Y habiendo crecido en un hogar ateo, no iba a aceptar tan fácil lo que decía. Así que le dije, de acuerdo, esto pasó históricamente, ¿cuál es la evidencia? Porque no soy una persona súper emotiva, no voy a creer en algo solo porque me causa emoción. Entonces, ello me llevó a decir, tengo que investigar esto. Ahora, cuando tenía 19, fue la primera vez que entré a una iglesia y encontré escépticos ahí, escépticos que buscaban contestar preguntas importantes. Estas personas decían, sí, yo también tengo esa pregunta, pero encontré esto y es real y vamos a comparar esto y esto. Empecé a abrir la Biblia que mi abuelo me había regalado, porque el cristianismo gira alrededor de una persona y no solo ideas y filosofías. Tuve que averiguar, ¿este hombre existió para empezar? Yo exploré, estudié, lo investigué y vi en los evangelios que existió, pero me di cuenta que hay personas fuera de la Biblia y sin una agenda cristiana que afirmaban que existió. Y fue en esa exploración que finalmente entendí que el cristianismo no es una emoción, no es cierto porque yo quiera que sea, es verdad porque la tumba estaba vacía y se basó en un evento histórico. Y me di cuenta que esto era lo distinto. Y me di cuenta que o esto es lo más importante en el universo o lo más absurdo. No puede haber un punto medio. Después de haber estudiado, revisado la evidencia, llegué a la conclusión de que esto no era solo algo optimista o un deseo, que esto era verdad. Existen 4 evidencias de la resurrección de Jesús. Primero, su tumba estaba vacía. Cuando los amigos cercanos de Jesús fueron a visitar su tumba al tercer día, su cuerpo no estaba ahí. Las personas han pensado en toda clase de explicaciones para ello, pero ninguna se mantiene después de una evaluación. Por ejemplo, las autoridades robaron el cuerpo
Pero si lo hicieron, habrían demostrado que lo tenían cuando la gente dijo que Jesús había resucitado. Otros podrían decir que alguien robó el cuerpo. Cuando los discípulos oyeron que Jesús fue visto, corrieron a la tumba. El cuerpo de Jesús no estaba, pero la mortaja en la que había sido envuelto seguía ahí. Eso sería lo único de valor que los ladrones se hubieran llevado. Hasta la pieza que Jesús tenía en la cabeza había sido doblada y puesta en un costado. La segunda evidencia de la resurrección de Jesús es su presencia con los discípulos. Jesús fue visto más de 11 veces después de su resurrección, y en una ocasión por un grupo de 500 personas. Algunos dirían, bueno, pudo ser una alucinación, pero piénsalo, 500 personas no alucinarían lo mismo. La tercera evidencia es la transformación de los discípulos. Un grupo de personas devastadas porque su líder fue asesinado. Tenían miedo de que fueran arrestados y asesinados, y de pronto fueron transformados. No estaban desalentados y temerosos, estaban llenos de esperanza y valor. Estaban tan seguros en su mensaje que iban diciendo a todo mundo, Jesús está vivo. Muchos fueron asesinados o torturados porque no dejaban de difundir el mensaje. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a morir por algo que sabe que es falso? Pero los discípulos creían que era verdad. Había transformado sus vidas y este gran movimiento se esparció por todo el mundo. Y esa es la cuarta evidencia. Jesús sigue impactando vidas hoy. Hay ahora más de 2.4 billones de cristianos en el mundo, representando cada entorno étnico, económico y social. Los discípulos hablaban de Jesús resucitado. Hay miles de millones de cristianos en el mundo que también hablan de un encuentro con Jesucristo resucitado. ¿Cómo respondemos a todo esto? Parece claro que Jesús afirmaba ser un hombre cuya identidad era Dios. Y cuando revisamos la evidencia, sus enseñanzas, su vida, su carácter, el cumplimiento de la profecía y su resurrección, todo esto da un fuerte respaldo a que lo que Jesús dijo de él era verdad. No solo es una verdad intelectual, también se experimenta en el corazón. Yo he experimentado una relación con Jesús y cambió mi vida. Es lo que Jesús quiere para cada uno, vida y vida en abundancia. Dios se ha revelado a sí mismo en Jesús. Jesús es en verdad quien afirmaba ser. Realmente resucitó. Significa que hay esperanza más allá de esta vida. Y hay esperanza para esta vida. Es lo que encontré. Y también tú puedes. ¿Marca? ¡Benedict Cumberbatch! ¡Taylor Swift! ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Pikachu! ¡Oh! Lo hice otra vez. No era mi intención. ¡Madre Teresa! ¡No! ¡Dank! ¡Khloe Kardashian! ¡Samuel L. Jackson! ¡Buzz Lightyear! Oh, acabas de... Lo siento, ¿fue mucho? ¡Pikachu!